Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Ese ser inquisitivo se detuvo entre la gran esfinge y la gran pirámide. Miró a un lado y al otro, y lo que le sugerían esos monumentos que tenía antes de sí era longevidad, era una historia mucho más allá de lo que le era datada. De los vientos recibía murmullos de una historia mucho más lejana y antigua de lo que le sugerían. De poner y posar lentamente sus manos a ambos lados de esos bloques milenarios de la Gran Pirámide, conseguía sentir que había un secreto que se era susurrado aun cuando no había voces. Y cuando dejaba sus ojos pasar por los costados de la esfinge, notaba que ella había apagado con sus cicatrices en la piedra el paso de unos años que ningún otro monumento había apagado de igual manera. Ese buscador de claves, ese ser inquisitivo, se daba cuenta que estaba ante algo antehistórico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando, porque una vez más han acudido a la cita de este su podcast. Una vez más están aquí conmigo en Clave 45. Y yo, su compañero de viaje, Gerald Dean, les agradezco que hayan venido una vez más a seguir buscando claves conmigo. Y hoy les voy a llevar por un paseo hacia algo que es la base, es la herencia de todo programa de misterio, que es las humanidades ancestrales, que yo prefiero llamar humanidades antehistóricas. Y tomen este término como el regalo que les hago. Apodérense de él, aduéñense si les guste, consérvenlo, no me tienen que dar crédito, aquí mismo lo estoy dejando en actas, hagan lo suyo, porque me parece el término más apropiado para lo que vamos a hablar. Y para ello voy a tratar de uno de mis divulgadores favoritos, el señor Graham Hancock, que aunque yo puede que no esté de acuerdo con todas sus teorías, todos sus postulados, le doy un inmenso mérito por haber sido un investigador feroz, muy bien documentado, por ser un hombre bastante apasionado en lo que escribe, ser bastante buen escritor y sobre todo ser bastante humilde ahí donde lo ven. Y aunque ya les haya dicho yo muchas veces que Clave 45 es un podcast hecho sin ánimo de lucro ni de monetización, pues mi tía Segismunda Urticaria no me dejaría continuar si no les comento que la única manera que pueden ustedes mostrar su aprecio es contactando con nosotros, usando las vías de contacto. Nuestro correo electrónico lo pueden encontrar en laclave45@mail.com. Nuestra web está en clave45.wordpress.com y ahí ponemos una pequeña sumarización del programa y si hay algunos enlaces y contactos pueden encontrarlos ahí. Estamos en Google Plus, pueden buscarnos. Aparecimos también en YouTube, aunque seguimos siempre con retraso. No nos vamos a poner al día por varias semanas, pero si prefieren verlo en YouTube, oír el programa en YouTube, pues ahí lo pueden encontrar. Busquen por Clave 45. En Twitter nos pueden seguir en @laclave45 y en Facebook estamos en Clave 45. Bien amigos, ya hemos sacado eso del medio. Así que espero que estén un poco ilusionados por hablar de los descubrimientos, la trayectoria y la aportación que tuvo Graham Hancock con sus libros, empezando desde 1995 en adelante. Ahora no voy a hablar tanto del autor, esto no es una historia biográfica ni nada de eso. Vamos a fijarnos en el hecho, de hecho vamos a fijarnos en la conclusión de sus investigaciones. Vamos a fijarnos en qué fue lo que nos aportó, que fue grandes contribuciones acerca de la divulgación del proceso universal de las precesiones. Vamos también a hablar de a dónde nos llevaron sus investigaciones sobre humanidades anteriores, antehistóricas. Y bueno amigos, ¿están listos?
Comencemos pues buscando claves. Claro está que antes de adentrarnos en este tópico, ustedes debieran quizás de repasar y escuchar algunos programas anteriores, porque por eso los hacemos así, secuenciales. El primero que les debo de recomendar es el episodio 17, titulado El mayor secreto egipcio más ignorado, donde hablamos de las primeras estelas que hablan de una cronología que todos los egiptólogos deciden ignorar. Hablan de los Semshuhores. Después también tenemos el episodio quizás 19, las humanidades anteriores y el cañón del Colorado, donde hablamos de un evento interesante que tuvo lugar en un periódico hablando de un supuesto descubrimiento del cañón del Colorado, pero hablábamos sobre humanidades anteriores en América del Norte. Y por último, le recomendaría el episodio también 33, que es el más reciente, hablando sobre la Esfinge, que es el otro gran misterio de Giza, y que a mí hasta me parece más relevante para humanidades antehistóricas que incluso el misterio de la pirámide. El misterio de humanidades anteriores podemos empezar con él en 150, 500, 1000 vertientes diferentes. Por ejemplo, una de ellas son los increíbles mapas que no deberían de existir. Para los que no sepan de este tema, que supongo que entre los oyentes de Clave 45 habrá muy pocos, pero yo nunca asumo que la gente tenga ningún tipo de conocimiento. Así que, para los que no sepan de este tema, les comentaré de que el escritor Charles Hapgood, que hemos mencionado en otros episodios, escribió un libro en el año 1966 titulado Los mapas de los antiguos reyes, evidencia de una civilización en la edad del hielo, que hablaba sobre incongruencias encontradas en muchísimos mapas. Ese libro se convirtió en un referente. Búsquenlo por internet, que lo encontrarán muchas referencias a él. En él, por ejemplo, hablaba sobre cómo el mapa Piri Reis, repito, el mapa Piri Reis mostraba zonas de la Antártida. Y tenía una anécdota fabulosa, que es que Charles Hapgood mandó un trozo del mapa Piri Reis a ser analizado por cartógrafos del Ejército del Aire de los Estados Unidos de América, que le comentaron en un escueto comunicado que le decían: pues sí, este mapa que usted nos está mandando muestra la orografía de la Antártida cuando no estaba cubierta por el hielo. Y si no recuerdo mal, tenían una frase muy linda. Al final, el último párrafo decía: no tenemos ni idea cómo la información que se nos representa en este mapa puede ser reconciliada con el conocimiento geográfico que había en 1513. Eso es como lo analiza el coronel que escribió la letra a Hapgood. Y es que eso era la clave de la cuestión. Hapgood se había dado cuenta que el mapa Piri Reis no solamente mostraba unas zonas de Sudamérica que todavía no habían sido cartografiadas en 1513, que era la fecha del mapa, sino que además enseñaba una área de la Antártida que no sería encontrada, no sería descubierta hasta 1800 y pico, creo que era. A ver que lo miro, ya que es un podcast, puedo hacer pausa y así quedar bien con ustedes. Mira qué detalle tan curioso, estoy leyendo en el Wikipedia que parece ser que la Antártida pudo haber sido descubierta por el explorador español Gabriel de Castilla en 1603. Aunque la mayor parte de todos los libros ortodoxos le atribuyen, creo que, el descubrimiento a James Cook en 1772, que la circunnavegó. Pero amigos, el punto está en que Charles Hapgood se dio cuenta de que había algo fascinante en este mapa, y en 1962, creo que era, ya estaban haciendo cartografías bajo el hielo de lo que había, la orografía de la Antártida, y él decidió que se la comprobaran comparado con el mapa de Piri Reis, y el resultado fue esta curiosa carta del Ejército del Aire de los Estados Unidos diciendo que, pues sí, amigos, se corresponde a lo que hay debajo del hielo. O sea, que alguien la cartografió antes de que se helara. Pero no sabemos cómo pudo haber sido hecho esto en 1513. Y eso es ya por sí fascinante.
tengan en cuenta lo que supone la cartografía, porque ustedes debieran detenerse un momento y analizarlo. La cartografía supone conocimiento del globo terráqueo. Esto quiere decir que hay que ir más allá de lo evidente, que para el ser humano lo evidente es que la Tierra es plana. Por eso escriben el Antiguo Testamento, ¿no? Como un cuento de niños donde la Tierra es plana, Dios separa los cielos de la tierra y crea el mundo no sé, crea toda la creación en 7 días, etcétera, 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 porque es una visión infantil, es una visión acumulada a la mente que todavía no está desarrollada. Una vez que podemos entender abstracciones y asuntos complejos, pues empezamos a caer en cuenta con esto de la circunferencia del globo terráqueo, los planetas, ¿no?, siendo redondos, la forma esférica es la forma más eficiente de cualquier planeta de existir en el universo, y después medirlo. Pero amigos, no solamente medir la Tierra y el planeta, que en teoría hay unos griegos que le sacaron las medidas ya 300 años antes de Cristo, Erostátenes o algo así se llamaba, pero el asunto está después en representar una esfera sobre un plano. Fíjese lo que estoy diciendo, un balón de fútbol, representarlo sobre un plano en su totalidad. Bien, pues parece ser que había mapas antiguos donde se había obtenido esto y que habían sido transcritos, pasados de mano en mano. Se habían perdido las técnicas, pero habían llegado hasta una fecha donde no se sabía cómo repetirlos, no se sabía cómo volver a redescubrir la manera de hacer esos mapas, pero al transcribirlos se transcribía todo el conocimiento que se había plasmado en ellos de una época anterior. Aquí estoy obligado a añadir, supuestamente. Después aparece el mapa también de Mercator, que vamos, es otra cosa tan fascinante como el mapa de Piri Reis, donde también se enseña a la Atlántida, a la Antártida. Pero no voy a borrar esa metedura de pata porque así les dejo pensando en algunas cosas y atando cabos, amigos. Y después estaba también el mapa de Oronteus Phineaus y el mapa de Bauché, así como lo estoy leyendo, amigo. No estoy haciendo así, no me estoy haciendo el guapo, no estoy poniendo acentos. Se escribe B-A-U-C-H-E, Bauché. Y en este mapa también se enseña la orografía de la Antártida, pero tiene la particularidad de que este mapa, el de Bauché, se centra en la Antártida. El eje está centrado en la Antártida. Ojo, amigos, el mapa de Philippe Bauché, este era un geógrafo del siglo XVIII, pues obviamente fue creado en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, pues ya se sabía de la localización de la Antártida. Lo que no se había hecho era que se había cartografiado. Y lo que es más fascinante, amigos, es que estos mapas enseñan con una tremenda precisión factores como son de longitud y latitud. Y entonces, ahora su amigo Gerald les va a explicar un poco la parte compleja de esto. Resulta que es probable de que en nuestra historia pasada tuviésemos noción de longitud y latitud, pero yo le voy a explicar ahora lo que es. La longitud y la latitud son dos medidas perpendiculares usadas para poder navegar a través de una esfera. Porque imagínense usted un balón de fútbol y yo les digo, tienes que llegar 18 centímetros hacia arriba y 15 milímetros hacia la derecha. Pues te va a costar un montón ubicarte, ¿no?, dentro del balón. Lo que más te va a costar es volver a darle las mismas instrucciones a otra persona, porque en cuanto mueves el balón ya se movió los puntos de referencia y estás perdido otra vez. Entonces, para hacer cartografía, recuerden que es cuestión de transferir una esfera a un plano, pues usaron ciertas cosas inamovibles, ciertas cosas que hicieron invariables. Por ejemplo, un eje polar de la Tierra, el polo norte y el polo sur. Y después ya habían establecido que estaba girando sobre su centro y le hicieron un eje ecuatorial, que es la barrita que pasa en el centro, pero esta es de manera horizontal. Y amigos, ellos, los navegantes, la gente antes del siglo XVIII, pues podían mover en esa distancia horizontal bastante bien. Tenían
tenían un problemita con la perpendicularidad. Porque esas barritas horizontales, horizontales, así como el horizonte, pues se decidieron llamarlas latitudes. Y vamos, más o menos uno se podía medir más o menos por ellas relativamente bien, porque iban en cuanto a la trama del Sol. Unos podían saber a qué distancia estaban y medir, hacer medidas, ¿no? Usando el Sol, y también incluso estrellas se podían calcular lo que es la latitud bastante bien. Ahora, el inmenso problema era la longitud, y la longitud serían el mismo tipo de barritas, pero atravesándolo en sentido vertical y de manera perpendicular a la latitud, que es horizontal. Entonces, ustedes pónganse la mano, el brazo así horizontal sobre su pecho, eso sería la latitud. Y ahora agarren el otro brazo y háganlo perpendicular como si hiciesen una cruz, ¿no? Y que va de su cabeza hacia su estómago, y eso sería la longitud. Teníamos un problema inmenso midiendo longitudes, no sabíamos cómo hacerlo. Hizo falta desarrollar cronómetros buenísimos, y eso creo que ocurrió en el siglo XVIII. Yo te digo, yo me quedo asombrado mi memoria a veces, esto de no mirar la Wikipedia. Efectivamente, fue en el siglo XVIII, y ahora me puse pausa y lo miré rápidamente, y era en 1720, cuando el relojero John Harrison pues empezó a hacer investigaciones, porque había un premio. Estaban dando, una asociación inglesa estaba ofreciendo 20.000 libras esterlinas por una máquina para poder medir la longitud. Y había mucha gente concursando para intentar medirla. Entonces al final fue este relojero que hizo un cronómetro apropiado para medir la longitud. Y ganó el premio. Y un detalle curioso, amigos, es que fue bastante listo y no divulgó el mecanismo de su reloj hasta que le pagaron el premio por completo. Muy bien hecho, chaval. Pero lo que yo quería comentarles a ustedes es que en en las fechas de estos mapas increíbles, ¿no? El Piri Reis, el Phineas Orientus, estamos hablando de 1500 y no se conocía, no se tenía la más repajolera idea de cómo medir la longitud. Y entonces estamos hablando ahora de matemáticas y ciencias perdidas. Es posible, y se establece, y esto se sospecha claramente que pueda ser cierto incluso en círculos ortodoxos, que hacía mucho tiempo, mucho tiempo, se podían medir estas longitudes y latitudes, pero que después se perdió la manera de cómo hacerlo. Y que a lo mejor en esa famada biblioteca de Alejandría pues había mapas antiquísimos que enseñaban quizás cómo hacerlo, o quizás representaban tierras que no estaban en el momento descubiertas o no eran accesibles, pero usaban longitudes y latitudes. Y claro, una vez más, cuando se quemó la biblioteca se pierde el conocimiento y todos volvemos a vivir en la más abyecta ignorancia durante lo que es conocido como la Edad Media. Muchos me argumentarán, pero no todo era ignorancia en la Edad Media. Es cierto, amigos, la Iglesia tenía sus recovecos donde guardaba los conocimientos. Pero el resto de la gente que se pusiese a labrar tierras para el Señor y a pedir limosna y mendigar los despojos, porque ellos no iban a saber ni leer ni escribir. Entonces, supervivencia y enfócate en sobrevivir. No nos cultivemos, no expandamos la ciencia, no expandamos la civilización, continuamos así en el oscurantismo. Fue como continuamos funcionando. Y así fue que, a pesar de estar en ese oscurantismo, apostaron por hacerle caso a un señor llamado Colón, que supuso que podía llegar a las Indias, ¿no?, navegando hacia el otro lado, y en cambio se encontró con un continente que dicen que no había sido descubierto, aunque lo más probable era que no hubiese sido divulgado, no era reconocido y sobre todo no había sido estudiado. Había sido olvidado, las Américas, porque los navieros vikingos, los navegantes vikingos, ya habían sido capaces de llegar hasta Nueva Escocia. Y era muy probable, y mucha gente dice que es cierto, que llegaron incluso a Norteamérica y Canadá, y que incluso dicen que algunos de los asentamientos que no son capaces de reconocer y que encuentran allí debieron de haber sido
de estos vikingos que llegaron hasta allá navegando. Y hay un detalle que a la gente más escéptica le quiero hacer entender. Si ustedes agarran un globo terráqueo y le dan vueltas y se fijan que desde el norte de Europa, desde los países nórdicos, si se quedan ustedes con el dedo bordeando el polo norte, es un trayecto relativamente corto para llegar al norte de lo que ahora es Canadá. Y en fin, que no es tampoco tan impensable que antes de que se descubriera América los vikingos quizás hubieran llegado allá, porque los vikingos eran muy buenos navegantes. Pero dejemos a los vikingos de lado un rato y volvamos a los españoles llegando a América, 1492. Entonces encontramos unas culturas asombrosas, encontramos unos monumentos, tardamos cientos de años en encontrarlos, pero al final los encontramos, unos monumentos que no sabemos cómo explicarlo, no sabemos qué hacer con ellos. Encontramos una ciencia que no sabemos entender, no sabemos asimilar. Entonces, aconsejados por nuestros queridos curas, los sacerdotes católicos, pues lo tomamos como herejía, lo quemamos y nos deshacemos de ello. A pesar de todo, quedaron bastantes vestigios, gracias a Dios. No lo suficientes de como debieran de haber sido, pero quedaron bastantes. Y estos vestigios nos hacen dar cuenta que la construcción piramidal pues ya estaba en América, en lo que ahora es conocido por México y por toda esa zona de Centroamérica, que de aquella eran los imperios mayas. También hay una serie de calendarios que son asombrosamente exactos. Y hay muchos códices y hay muchos monumentos. Pero una parte que les quiero hacer realzar es que muchas veces cuando algunos de los exploradores más, digamos, civilizados, menos avariciosos, menos sangrientos, cuando algunos de los más curiosos fueron y le preguntaron a algunos de los sacerdotes, a algunos de los sabios, acerca de la construcción de algunos de esos monumentos, no todos, amigos, algunos, les dijeron que esos ya estaban ahí cuando se construyeron los poblados o cuando se construyeron las ciudades alrededor de ellos. Y empiezan también a descubrir las historias, las leyendas de los desconocidos cultivadores. Y estoy usando este término porque no quiero hablar de dioses, que eventualmente es traducido por dioses para así darle un tinte de paganismo a todo lo que está hablando esta gente. Pero ellos usaban otros términos, que no era tanto dioses, y a veces cuando usaban el término dios no le daban la misma connotación que después le daban los católicos. Porque los católicos le estaban dando toda esa connotación de buscaguerras, ¿no? De que, es una herejía, son unos ateos, son unos paganos, vamos a hacernos de ellos que no se merecen vivir, etcétera, etcétera. Con chavados siempre, ¿no? Con el poder existente. Pero algunas cosas se rescataron y algunas leyendas se reescribieron o se escribieron por primera vez, aunque tenga que decir que se reescribieron. Mucha gente va a decirme, toma nota del Popol Vuh. Bien, el Popol Vuh, lo he comentado en algún podcast, tiene la desgracia de que fue reescrito por ya gente cristianizada, muchos años después, recogiendo las leyendas verbales, las narraciones que pasaban de boca a boca, y tuvieron muchísimos tintes ya católicos, ¿no?, a la hora de ser escritos. Pero aún así es una buena fuente, es una fuente interesante antropológica de estudiar. Pero, repito, amigos, lo interesante es encontrar algunas leyendas que dicen que cuando ellos habían llegado ya había allí monumentos, y que después vinieron también seres que les ayudaron a colonizar y que, a la manera de un Prometeo griego, eran unos seres especiales que le trajeron conocimientos. Algunos, como el de Viracocha, se le atribuyen después facciones y rasgos que los denominan europeos, o sea, blancos y barbados, ¿no? Me parece curioso, aunque no me parece tan relevante. Lo que sí me parece es que sí se le atribuye, como dije antes, unas características de un dador de cultura, un otorgador de conocimientos. Eso es muy interesante. Y ahora, ya avanzando más hacia adelante, nos encontramos las ruinas en el Oriente Medio de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es un monumento, es un conjunto monumental que
que fue descubierto hace relativamente poco. Fue, no digamos descubierto, digamos fue redivulgado, fue puesto otra vez en boca, fue hecho otra vez vigente en la última parte del siglo XX. Y los historiadores que empezaron a analizar el contorno empezaron a darse cuenta de que era probable que su antigüedad probablemente sea de 10.000 años o más. Fíjese lo que estamos hablando, amigos. 10.000 años o más. 10.000 años se hace un conjunto monumental. Unas lugares de rito con unas piedras increíblemente grandes, fabulosas y asombrosas. Y eventualmente, digamos, creo que estos están de acuerdo que hace 9.000 años se abandonó. Pero la mayor parte de los historiadores ortodoxos nos dicen que hace 10.000 años estábamos todavía cazando, recolectando y viviendo en clanes nómadas. Y otra cosa también que es notable, amigos, es que no se han descubierto construcciones similares con similar antigüedad. Por ahora, Göbekli Tepe es una excepción muy curiosa. Aunque, si hablamos de monumentalismo, una vez más regresamos a Centroamérica y a Sudamérica y nos encontramos con las construcciones que hay en Tiwanaku o en Pumapunku. Y nos quedamos asombrados en saber cómo se consiguen mover esas moles inmensas de piedra de tantas toneladas y tanto tamaño y colocarlos de una manera tan asombrosa, sin argamasas, sin nada en el medio, que las una así, a palo seco, una encima de la otra. Aquí es donde Graham Hancock nos hace alarde de su manera de sintetizar las cosas. Por ejemplo, él nos escribe una tabla y nos dice que, basándonos en la mayor parte de los estudios ortodoxos, nos dice que los seres humanos estaban ya a punto de convertirse en hombres completamente modernos hace 100.000 años. Él también hace constancia de que hace muchos millones de años, por ejemplo 3.5 millones de años, aparecieron el homínido llamado Lucy. Después hace 2 millones de años aparece el Homo habilis, y así hace evoluciones al Homo erectus hace 400.000 años, y lo hace de una manera muy clara. Pero eso, se enfoca en que la mayor parte de los estudiosos dicen que el Neandertal aparece más o menos en su auge hace algo así como 100.000 años. Pero también dice que más o menos hace 40.000 años aparece también el Homo sapiens sapiens, que es lo que somos ahora, ¿no? Y que probablemente conviva con el Neandertal y que lo vaya suplantando. En medio de esto nos cuenta una historia geológica donde nos habla de unos diferentes periodos dentro de la glaciación. Hace 60.000 años apareció el periodo Worm, que se llama WURM, que era como la apoteosis del hielo. Después, hace 17.000 años, el hielo llegó a su cenit, la edad de hielo, y empezó ya a un lento proceso de desglaciación, que más o menos llegó a su punto perfecto hace 7.000 años, cuando empezó la desglaciación más grande. Bien, el señor Hancock es muy rápido y a la vez bastante tranquilo, bastante pausado, haciéndonos relevancia sobre el punto de que los fósiles que se encuentran de los homínidos no son excluyentes. El hecho de que encuentres un foso de un Australopithecus no quiere decir que a lo mejor cerca de ellos no hubiera neandertales. No quiere decir que, y esto es algo que él nos dice muy a menudo, no quiere decir de que cuando acabase uno empezasen los otros. Hay muchos periodos, y ahora mismo se ha demostrado con los Homo sapiens sapiens y con los neandertales, en que seguramente muchas de estas especies coexistieron y vivieron juntas. Y esto me lleva a una inferencia personal, amigos. Una que he hecho muy a menudo y que me han oído ustedes bastantes veces, y creo que conviene repetirla. Si nosotros, en cuestión de supuestamente 6.000 años, conseguimos pasar desde hacer pueblos en egipcio con monumentos, como son los monumentos egipcios, en 6.000 años conseguimos llegar a la luna, llevar al espacio con nuestra tecnología y nuestros avances,
Pues en estos espacios que estamos hablando, de casi 100.000 años, ¿cuántas otras veces no pudimos haber quizás alcanzado eso? Y después un declive. Quiero decir, ¿cuántas veces a lo mejor no alcanzamos un estado como este en 6.000 años y de repente nos volvimos medios tontos y votamos a un Donald Trump y nos fuimos todos a tomar por saco? Y comenzamos una edad de piedra y a lo mejor incluso existieron devoluciones y no solamente evoluciones. Esto lo han comentado incluso algunos investigadores más heterodoxos, diciendo que a lo mejor una vez que se hacen cambios climáticos, quizás por glaciaciones, quizás por tormentas solares, puede que el ozono en la capa atmosférica se mueva, puede que nuestra propia biosfera electromagnética que nos protege también sufra oscilaciones y puede que los rayos solares, la radiación solar, penetre durante unos periodos de manera diferente y crea mutaciones, incluso muchas regresiones, incluso haciendo razas de gente regresionada, de lo que se denominaría de la especie humana. Recuerden ahora un detalle interesante: muchísimas ciudades subterráneas encontradas, entre ellas, por ejemplo, la de la Capadocia, también la de los Anasazi en Estados Unidos. Son ciudades grandes, son ciudades bellas, son ciudades para mucha gente, pero que están construidas bajo la tierra y que cuando se les preguntan a los locales por qué, bueno, no en la Capadocia, pero sí en los Anasazi, dicen que era porque los avisaron de que iba a haber un peligro que venía del cielo. Apunten al sol, apunten a los planetas, a lo que quieran, y que ahí fue la manera que tuvieron de sobrevivirlo. Mientras, nuestro amigo Graham Hancock empieza a hacer estudios sobre egiptología y sobre la esfinge y la pirámide. Y él, de hecho, fue uno de los primeros investigadores que trajo en relevancia la investigación que tuvo John Anthony West. Yo me acuerdo que atendí una de sus lecturas allá en los años 90, creo que fue por el 95, sin ni siquiera tener mucha idea de quién era este señor, pero que me pareció fascinante cuando comenzó a exponer esto de la erosión del agua sobre la esfinge. John Anthony West usó al investigador, al profesor, de hecho, Robert Scotch, que es de la Universidad de Boston, y juntos presentaron un libro hablando sobre el hecho de que la erosión que presentaba la base de la esfinge era más bien producida por agua que por otros elementos, lo cual conllevaba a pensar que para tener que haber sido erosionado por agua, esa esfinge tenía que haber estado ahí por lo menos, o sea, ya antes de hace 10.000 años. Y entonces, también usando los estudios de Robert Bauval, el señor Hancock pues nos dice que las 3 pirámides que hay en la meseta de Giza tienen bastante correlación, quiere hacer algún tipo de homenaje a la constelación de Orión y postula que para esto ser correcto tenía que estar reflejando ciertas posiciones astrales que estaban ocurriendo hace más o menos 12.000 años. Y él continúa investigando, continúa postulando, continúa preguntándose y se da cuenta que también la posible erosión de la esfinge es posible que se date a este periodo que hablamos antes, de cuando la glaciación está en recesión y se produce, pues efectivamente, un periodo climático más caluroso y los glaciares se empiezan a derretir y puede que haya un cambio en los estados geológicos de los ríos y de las aguas en sí. Yo tengo una opinión un poco controvertida y todavía un poco que está en divagación. Todavía me la estoy ponderando. Que es que si tú tienes un vaso con agua y le marcas hasta donde llega el agua fuera del vaso, ¿no? Para saber el nivel. Bien, ahí está, ¿verdad? Vas a ver que llega hasta el punto en que tú has marcado con el marcador. Pero tiras una bolita, una canica dentro, una pelotita, la tiras dentro y vas a ver, claro, que por ley de Arquímedes el agua pues cambia de posición, sube para acomodar el nuevo volumen que has metido dentro de esa agua. Perfecto.
puedes hacer otra marca si quieres para ver cómo ha cambiado el volumen. Pero lo que te quiero recordar es que si ahora cambias el agua de estado, agarras y la congelas, la metes en el congelador, pues vas a ver que el nivel del agua no cambia por estar congelada. Esto fue un comentario que me hizo un amigo que era un negacionista acerca del cambio climático. Él quería hacer el punto de que si viniese otra glaciación no iba a pasar nada, y si hubiese también un derretimiento de los polos no va a pasar nada, del hielo digo, no va a pasar nada, porque al final, según él, no según yo, al final lo que está en un lado haciendo de polo se derrite, pero va a pasar al otro lado que ha asumido la nueva posición de polo, y en ese sitio se congelaría. Dice él que en la Tierra siempre hay balance, etcétera, etcétera. Pero yo soy más de la actitud de creer que al haber cambios de glaciación, lo que hay también son cambios de localización, y tierras que en un momento dado son vergeles pueden convertirse en áridas o pueden convertirse en desiertos de hielo, como parece que la Antártida pudo haber sido en un tiempo bastante frondosa y bastante interesante como una tierra para vivir, pero que después quedó en lo que se convirtió en el Polo Sur. Imagínense lo que sería un giro sobre el axis de la Tierra. Y esto es un efecto estudiado por muchísimos geólogos y estudiosos de los planetas, y saben que la Tierra sí hace giros sobre su axis. Y cuando efectúa esos giros, los polos magnéticos a veces se invierten. Y lo que es el polo norte pasa a ser el polo sur, y lo que es el polo sur y pasa a ser el polo norte. Y en términos geológicos esto crea unos largos periodos que para los humanos nos parecían largos, aunque en términos geológicos son normales, pero para los humanos serían unos largos periodos de desastre ecológico. Quiero decir, de repente habría lluvias, de repente zonas que eran cálidas se volverían frías, y con esto ocurrirían ciertos desarreglos sísmicos como terremotos, ciertos volcanes a lo mejor se congelarían. Lo curioso es que Graham Hancock, en su libro Las huellas de los dioses, que yo lo tengo en inglés aquí delante mía y lo estoy ojeando mientras estoy hablando con ustedes, pues él entra en mucho detalle sobre estos cambios de ejes polares. Ustedes se imaginan, por ejemplo, un palito que va desde el polo norte hasta el polo sur. Imagínense un palito atravesando el globo terráqueo, ¿verdad? Como si fuese un palo atravesando un globito. Ese palo lo inclina un poquito con un ángulo de 23.5 grados, y eso sería el eje de la Tierra. Porque la Tierra no gira como una pelota de baloncesto encima del dedo de un baloncestista. Tiene una inclinación en su giración, y esa inclinación es de 23.5 grados. Bien, ya que la Tierra gira, esa inclinación también gira, y hace un giro completo, y tarda 41.000 años en hacer el giro del eje. Ese famoso eje que hablé, que indica el polo norte y el polo sur, en su punta hace también un giro, un tipo de circunferencia. Esto es una cuestión muy visual que es difícil de explicar en la radio, pero está calculado que el giro completo de la parte superior o la parte inferior, da igual, se reflejan tanto es arriba como es abajo, pues el giro total de ese eje polo norte o el polo sur tarda 25.776 años en hacer el giro y volver al punto del que empezó. A eso se le llama un ciclo precesional. Bien, parece ser que los mayas conocían de esta cualidad astronómica. Eso es increíble, porque ha sido calculado todavía muy recientemente, en el siglo XX. Los egipcios dejaron constancia de que conocían de la precedencia, o sea, conocían de esta cualidad sobre el eje de la Tierra. Lo dejaron constado en sus escritos. También increíble, porque esto fue descubierto hace poco. Por tanto, amigos, vamos, yo sé que no hace falta que se lo diga a ustedes que me están escuchando, digo a la mayoría de ustedes, algunos sí, pero vamos a intentar
conseguir un cometido. Vamos a intentar hacer que la gente a la que le planteamos estas ideas saquen la cabeza del culo o de la tierra, como harían las avestruces para no ver lo que no quieren ver, y se den cuenta de que muchas humanidades anteriores, muchas civilizaciones anteriores tenían muchos conocimientos de cosas que nosotros después perdimos y aún estamos recuperando ahora. Ahora, una cuestión que está todavía completamente sin descifrar es si, como dicen los indios Hopi de Estados Unidos, estamos viviendo en ciclos de humanidades. Ellos comentan que estamos ahora en la cuarta humanidad y tienen toda un panteón, tienen toda una mitología acerca de lo que consistió y cómo se extinguieron las otras tres humanidades anteriores. En los textos sagrados de los Vedas, que son unos textos sagrados hindús, hablan de unas guerras ancestrales que ellos ubican hace 30.000 años, hace 40 y 50.000 años, a veces hasta hace 100.000 años, donde ciertos, ¿cómo llamarlo?, ciertas sectas, ciertos grupos de humanos se alían con dioses y tienen guerras en naves voladoras. No vamos a llamarlos ovnis, pero ellos lo llaman vehículos voladores, y que de hecho algunos de estos están dotados de unas armas potentísimas y muy peligrosas. Esto lo pueden buscar, que son los famosos vimanas. Los griegos hablaban de las famosas edades de los héroes, donde estaban las edades de los dioses, la edad de los héroes, después la edad de bronce, hierro, y etcétera, etcétera, infiriendo que había también humanidades anteriores, que había habido otras humanidades anteriores. Platón escribió 2 libros donde insistentemente cuenta la mitología de la Atlántida. Y la Atlántida puede ser tomado como metáfora, puede ser tomado como historia oral. Pero yo voy a argumentar que, dado que Homero habló sobre la Ilíada y habló sobre la guerra que tuvieron los griegos en Troya de una manera que parece casi fantasiosa, y después se descubre que hay suficientes efectos históricos que lo avalan, yo voy a argumentar que Platón no nos dijo: te voy a contar una fantasía que se me ocurrió un día que tenía la tripita con calamares pasados y medios pochos. No, Platón dice: voy a contarte lo que le oí, que le contaron a un historiador que trajo de un sacerdote que una vez fue a Egipto, y te lo cuenta como un hecho histórico. El hecho de que me sea difícil de tragar y que no conjugue con mi percepción cuadriculada de la vida no implica que sea falso, implica que yo tengo las cajas demasiado cerradas. Lo mismo ocurre con las estelas de la cronología de los reyes que he mencionado en esos podcasts que dije al principio, donde se dicen que antes de que aparecieran los faraones habían los semsujores, y que eran semidioses, y antes de eso estuvieron los largos reinados de los dioses en la tierra. Esto se trae en suma también con escritos sumerios, que nos habla de las historias de los Anunnakis, pero obviamente deben de ya conocerme y saber que tengo mucha alergia y me da mucha extrañeza ponerme a hablar de los Anunnakis en tono Sitchin. Quiero decir, estos dioses que nos bajaron y nos esclavizaron y hicieron hibridación con la raza humana, etcétera, etcétera, etcétera. Que me parece una historia interesante. Sí, me parece una historia interesante. Pero, ojo, me parece que nadie ha aportado suficientes pruebas fehacientes para que se tome en serio. Y sin embargo, ahí andan tomándola en serio de derecha a izquierda. Pero, o sea, lo que sí es cierto es que hay unos escritos sumerios antiquísimos que sí hablan de otros seres como si fuesen diferentes a los que escribieron estos escritos. A eso sí le doy crédito. Ahora, decir que las personas a las que se refieren esos escritos son dioses o son extraterrestres, querer atribuirles origen sin tener nada de pruebas, de ningún indicio, bueno, tú puedes decir que eran extraterrestres, yo diré que eran producto de la fermentación del chorizo jabugo.
Fíjate qué híbrido. Chorizo con jabugo, con jamón jabugo. Coño, menuda idea se me ha ocurrido. Ojo, esa idea sí me pido patente, ¿eh? Lo de la antihistórica os la regalo, pero esto, el chorizo jabugo, creo que tengo patente sobre ella. Voy a hacer un copyright. Bien, volvamos al tema, que me distraigo fácilmente. Graham Hancock principalmente quiere descubrir, quiere conocer. Por eso se merece bastante mi respeto. Y obviamente, él postula y hace muchas preguntas. Y hace muchas preguntas de manera arriesgada. Eso no quiere decir que él se crea las respuestas, pero es un hombre dispuesto a hacer ese tipo de preguntas. Él tiene el coraje de decir, miren, la propuesta que hace John Anthony West y Robert Scott es que la erosión indica que esto lleva aquí ya quizás 8.000 o 10.000 años. Ahora, hace falta que otra gente diga por qué no puede ser así o que encuentre más pruebas para desmentirlo. No hay. Por desgracia, la mayor parte de la egiptología se vuelve entonces muy dogmática. Quiere decir, tienen un guión escrito y quieren atenerse a él porque por ciertos contextos culturales, ciertos contextos sociales les conviene seguir ese guión. Tienen miedo, y a lo mejor merecidamente, a lo mejor, a que enseguida apunten, pongan en la misma línea a descubrimientos antehistóricos con extraterrestres. Y ellos están demasiado preocupados en asegurarse de que su propio pequeño país, Egipto, pues reciba el reconocimiento que recibe. Además, recuerden que hay una industria turística abrumadora, asombrosa, en lo que se refiere a Giza. Una vez leí una cifra de que en los años 90 constituía casi el 20% del PIB. Tengo que mirarla y revisarla, pero me parece muchísimo. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Dentro del grupo de gente que se moja tenemos a Robert Scott, que él siempre dijo que la Esfinge, por datación geológica, probablemente tuviese cerca de 7.000 años. 7.000 años. Son casi 3.000 más que la Gran Pirámide, o lo que le atribuyen a la Gran Pirámide. Después está John Anthony West, que él dice que tiene toda la impresión del mundo de que la Esfinge probablemente sea vastamente más vieja. Es probable de que cuando comenzasen a ocurrir los deshielos y toda esa situación, la Esfinge ya estuviera ahí. De hecho, en una de sus entrevistas, Anthony West incluso dice que no tiene él problemas en creer que esta pueda tener, escuchen esto que lo va a dejar en shock. Y esto es una creencia, por tanto hay que tomársela como una pizca de sal. Pero John Anthony West cree que esta esfinge puede tener hasta 15.000 años de antigüedad. Permítame pues hilvanarles brevemente una conexión también con esta leyenda, con esta incertidumbre sobre la cultura atlántida. Yo no estoy diciendo nada de que las pirámides las construyeron los atlantes, no estoy diciendo ni que la esfinge la construyeron los atlantes ni nada de esto, pero quiero decir de que Platón sí habló en su mito de la Atlántida, y no lo llamo mito, lo llamo en su narración de lo que él escuchó sobre la Atlántida. Me niego a usar la palabra mito sobre ello, porque no la usó el autor. Yo no soy quien para cambiarle la narración a él. Bueno, pues él, en la narración de la Atlántida, dijo que la Atlántida era supuestamente una civilización que era que navegaba a través de los mares, que a veces era guerrera, que estaba muy avanzada tecnológicamente y también culturalmente. Eventualmente se hundió en el curso de un día y una noche, etcétera. Muy bien. Pues basándome en esta narración de Platón, les comentaré que me ha fascinado muchísimo siempre, desde que llegó a mi conocimiento, el descubrimiento de Paulina Zalewski. Yo recuerdo que en el año 2001 Pauline Zalewski se escribe Zalittzki. Pauline Zalewski, una ingeniera naval, puso en conocimiento de que ella había hecho unos descubrimientos cerca de la costa sur de Cuba de algo que parecían unas ruinas subterráneas que, debido a la profundidad a las que estaban y la extensión, agárrense aquí a los pantalones,
podrían tener 50.000 años de antigüedad. Ahora, la parte que es un poquito pesadota, un poco que te deja frío, es que usaron un montón de recreaciones tridimensionales para aumentar los estudios que ellos hicieron con radar y con sonar. O sea, con radar y con sonar sacaron unas dimensiones geométricas que estaban enterradas bajo el limo, el sedimento marino, y después usaron unos programitas para hacerlo 3D y para hacerlo bien chulito y bien bonito y que fuese impresionante. Eso es lo que enfría un poco, ¿no? Pero, ojo, al igual que Yanaguni, que son otras ruinas, perdón, otras posibles ruinas encontradas en Japón, pues estas posibles ruinas al sur de Cuba son muy interesantes de investigar. Pero esto ocurrió en el 2001. ¿Y qué otra cosa ocurrió en el 2001? Ah, sí, el 11 de septiembre. Y después del 11 de septiembre el mundo nunca volvió a ser igual. Y después no se volvió a hablar de este tema nunca más. El etnólogo y el historiador Iturralde agregó de que había muchas leyendas de nativos mayas y yucatecos que hablaban de una isla habitada por ancestros, pero que desapareció bajo las olas. Y aquí viene la parte negacionista, que es que un tipo llamado Keith Fitzpatrick Matthews, y no voy a deletrearlo porque es el malo de la película, así que le den por el saco. Un tipo llamado Keith Fitzpatrick Matthews tiene un website llamado Bad Archaeology, mala arqueología, y él afirma que debido a la profundidad en que se hallan estos supuestos restos, esto no puede hacerlo una construcción humana. También añade, para esclarecer para la gente que no entienda lo que él está argumentando, es que la profundidad es tal que haría la existencia de humanos inteligentes para construir esta ciudad imposible. Y este es el problema que tengo yo con las argumentaciones de este tipo de gente. Que una cosa es que me digan, tenemos este tipo de prueba que dice que lo que tú estás suponiendo no puede ser así a pesar de que sea un buen indicio. Muy bien, se descarta, se tira, no perdamos más tiempo, vamos a buscar otra cosa. Pero esta gente dice que simplemente no tiene sentido porque no tenemos récord histórico de humanos haciendo construcciones hace tantos miles de años. Claro que no tenemos récord histórico. Por eso lo estamos buscando. Disculpen, a veces me caliento un poco. Aquí también nos encontramos las estructuras de Bimini, que hace tiempo fueron bautizadas las carreteras de Bimini, aunque se duda que sean carreteras de por sí. Algunos arqueólogos dicen que estos son formaciones naturales. Y, ojo, puede ser. Tiene bastante fundamento. Han hecho unas explicaciones también relativamente bien fundadas. Queda la argumentación de que su distribución es un poco demasiado artificial para que sea la ubicación, hablo, cómo se producen consecutivamente con una distancia que sugiere intervención humana artificial. Pero bueno, ahí siempre queda algo que discutir. Una cosa es muy indudable, amigos, y esto es lo que cierra la cuestión. Cada década que pasa se sigue echando hacia atrás la historia de la humanidad más y más y más y más. Hace 100 años, bueno, hace 150 años, estamos hablando de 1800, se rieron a mandíbula batiente de Marcelino Sautuola, que fue, con su hija, el que descubrió las pinturas en la cueva de Altamira. Se rieron a mandíbula batiente diciendo que ningún ser humano podía haber pintado aquello. Ningún ser humano de la antigüedad podía haber pintado aquello tan bello. Y tenía que haber sido falsificado o alguna otra explicación pueril. Y el tiempo le dio toda la razón del mundo a Marcelino. Por favor, escuchen los detalles en el episodio 12. Altamira, otro homicidio del oficialismo. Pero esto no solamente ocurre con Marcelino de Sautuola y Altamira, esto después ocurrió también con Atapuerca. Esto ocurre con descubrimientos cada 2x3. Tenemos también las huellas, por ejemplo, del río Paluxy, en Texas.
Algo que mi amigo Quique y el resto de los amigos que están metidos en el grupo de los buscadores de clave en Facebook, pues hicieron un comentario acerca de que, oye, Gerald, ya que estás ahí en Texas, podías acercarte a investigar. Y yo les dije con toda la sinceridad del mundo, amigos, llevo intentándolo 2 años ya, pero que si un año no coincide, que otro tampoco, que esto, que lo otro. A ver si este verano consigo acercarme hasta allá y consigo traer algunas fotos, hacer algunas investigaciones por mi propia cuenta, que no soy geólogo, por tanto van a ser bastante inválidas, pero es eso, el hecho de estar allí y sacar uno un poquito su percepción y sus conclusiones, siendo de la manera más respetuoso. Pero vuelvo al tema, el río Paluxy, donde supuestamente sobre las piedras que eventualmente se clasificaron, que eran de aquella maleables, pues aparecen huellas de hombres y huellas de dinosaurio. Supuestamente aparecen huellas de hombres y dinosaurios. La ciencia, cada 2 por 3 nos enseña especies que sobreviven. Por ejemplo, el otro día oí un programa donde el famoso tigre de Tasmania, que se pensaba que ya había sido extinto, pues puede que todavía haya quedado un reducto y se haya visto hace poco. Los calamares gigantes que pensamos que eran obra de mentes calenturientas, pues están apareciendo por doquier. Un largo etcétera. Tengo, por ejemplo, una particular fascinación con una historia que escuché hace poco sobre los Thunderbird, los pájaros del trueno, que supuestamente son unas aves de inmensísimo tamaño. De inmensísimo tamaño. Estamos hablando a lo mejor de 5 metros de ala a ala. Y grandísimas. Son capaces de incluso levantar a un ser humano y llevárselo en vuelo. Bien, esto cae en línea con casi lo que supuestamente eran los pterodáctilos, unas aves prehistóricas. Y existen ciertos indicios de que en el sur de Estados Unidos, en 1800, algunas fueron encontradas y algunas fueron cazadas, a pesar de que supuestamente tenían que haber sido ya extintas hace muchos miles de años. La máquina de Antitiquera, el fuego griego, la piedra de navegación de los vikingos, los mapas ancestrales, la construcción de las 3 pirámides en Giza. Todos estos son asombrosos indicios. Lo que hemos hablado antes también, los calendarios mayas que mostraban las precedencias. Todo esto son indicios de que se sabía mucho antes de que nos forzaran a olvidarlo. Escúchenme bien. ¿Quiénes somos ahora? Quizás seamos hijos de dioses, que estamos forzados a vivir como esclavos. Quizás seamos futuros dioses de la humanidad, pero que ahora estamos forzados a trabajar, vivir, consumir y morir como bestias. Parte de esto ha sido nuestro legado robado. Parte de esto, parte de cómo funciona esto, ha sido una ley de embudo, donde se mete a la mayoría de la gente por la parte ancha y muy pocos se benefician de la parte estrecha. Cientos de materiales esotéricos, cientos de libros de alquimia, la biblioteca de Alejandría, todos son conocimientos que nos han sido vedados. Después ustedes pueden contar con esas fuerzas espirituales que se creen el adalid de la salvación, que se creen el shopping center, que se creen el único reducto de la espiritualidad, como por ejemplo hizo la Iglesia Católica en Europa, gobernando los sacramentos y gobernando la vida civil. Tienen que comenzar a renunciar a esas actitudes si quieren encontrar su propia libertad, independencia y su propia fuerza interna y externa a la vez, amigos. Tienen que rehuirle a esa gente negacionista que sigue insistiendo sobre cosas simplemente porque no les cuadra dentro de su esquema. Tenemos que tener mucha mente abierta y ser capaz de decir, esto es interesante, por aquí hay un indicio, por aquí hay un indicio, por aquí lo puedo seguir, es una pista que vale la pena investigar más. Pero también ser humildes y decir, me han desbancado esta idea, bien, paso a la siguiente, ya veo que ahora la pongo en la lista de las ideas que nos sirven de mantener. Y una cosa recurrente que nos dicen historias sagradas de diferentes culturas, como acabo de mencionar, es que
ha habido otros antes que nosotros. Quizás fuimos nosotros mismos. Quizás fueron otros diferentes. Pero lo hemos olvidado. Ya no nos acordamos. Y cada investigación que hacemos, cada pesquisa que seguimos, cada pista que encontramos, en cada callejón que nos lleva a un sitio sin salida, del que tenemos que darnos la vuelta y volver, cada sueño fracturado, cada vez que una esperanza se confronta a la realidad y te quedas con la verdad, a pesar de que se te disipa la fantasía, todo eso te tiene que servir para acercarte más a la verdad. Y amigos, no se trata de una verdad que tú tienes que compartir, que tienes que forzarle a nadie. No se trata de hacerle a nadie creer esto, ni hacerlo sentir inferior porque cree en otra cosa. Se trata de tú querer encontrar la verdad a donde te lleve. Y si hubo humanidades anteriores, quieres saber quiénes fueron, quieres saber cómo se relacionan contigo, quieres saber qué tuvieron que ver con nosotros, y eso basta. Lo que quieres al final es saber. Lo que quieres es conocimiento. Lo que quieres es estar más cerca de Sofía. Y hasta aquí, buscando claves, en clave 45. Continuemos con el final del programa. Hemos llegado a la franja final con esa música que tanto nos ha acompañado por tantos programas. Esta franja final que hoy tengo que admitir coincide con el último programa numerado de esta primera temporada de Clave 45. Sí, este va a ser el último programa que vamos a añadir a esta temporada de 2016. Vamos a poner un programa especial la próxima semana, donde voy a hacer una recopilación de, ¿cómo diría yo?, de cosas que van a ocurrir, temas que vamos a tocar en la siguiente temporada. Pero no lo voy a incluir en la numeración normal, lo voy a llamar el especial fin de temporada 2016. No se lo pierdan porque vamos a dar muchísima información acerca de los temas venideros, vamos a dar información acerca de la temporada, cuando se inicia otra vez la próxima temporada, de los cambios que implementaremos y un montón de cosas más. Y aprovecharé ese programa para ponerme todo sentimentaloide y melancólico y bueno, darle las gracias como ustedes se merecen por haberme acompañado durante tantos meses. También aprovecharé para comentarles acerca de algunos proyectos que tengo en mente y tengo planeados y los especiales que van a seguir apareciendo así de cuando en vez. Todo eso en el próximo especial fin de temporada. Por tanto, no va a haber ninguna recomendación en la sesión Misterio Recomendado o Enlazados, porque ya hemos dejado bastante a lo largo de todo este año y tampoco voy a leer los últimos comentarios en Contactados. En el especial vamos a hacer una pequeña referencia a esas dos secciones y espero que ustedes atiendan y acudan a la cita y vean lo que hacemos, porque una cosa sí hemos sido constantes, hemos querido siempre hacer programas distintos, programas que enfocaran cosas desde otra manera un poco diferente. Así que aquí acabaremos este episodio. Lo dejaremos como una referencia de lo que en su comienzo Clave 45 debiera de haber sido. Una introducción y un largo, o no tan largo, pero bastante jugoso y bastante entretenido monográfico, que durase como 45 minutos. Por tanto, eso es todo, amigos. Se despide de ustedes muy afectuosamente, dándoles las gracias por el tiempo que han invertido escuchándonos, su compañero de viaje, su amigo buscando claves, Gerald Dean. Y esto no es un adiós en absoluto, esto es solamente un hasta luego. El próximo martes lanzaremos este episodio especial que hemos prometido, de fin de temporada para cerrar todo. Y va a ser quizás largo, va a ser extenso, va a ser diferente, y voy a dar un montón de noticias, voy a mandar un montón de detalles, voy a dar un montón de claves, voy a cubrir un montón de puntos que no he cubierto aquí. Así que nos encontramos el próximo martes, en Clave 45, donde ustedes saben que las conspiraciones existen.